Bienvenida, bienvenido a este episodio número 5 del podcast Gestión Municipal. Este podcast donde hablamos, de cuestiones municipales, de ese día a día, de las cosas que suceden y que al final de cuentas tanto nos gusta. En este episodio vamos a hablar del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, esta nueva composición. El OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, como era hasta ahora, ha elevado su carácter. Lo han elevado a ministerio. Por supuesto que esto es algo que nos debería llenar de entusiasmo, en realidad nos llena de entusiasmo a los que formamos parte, si se quiere, de este mundo ambiental de la provincia, y donde también seguramente nos gustaría saber cuáles son los criterios, cuáles son las políticas activas y todo esto que un nuevo ministerio, la creación de un ministerio implica, donde imaginamos que va a venir con una inyección económica, con una nueva estructura, pero esperemos, estructura de la buena, en la que ayuda a los municipios también a progresar. Así que vamos a estar charlando un poquito de todo esto. Antes de dar inicio al episodio, te dejo los canales de comunicación, www.grupotigre.com.ar. Sabes que en Grupo Tigre somos especialistas en gestión de residuos y que podés contar con nosotros para lo que necesites, desde asesoramiento hasta contar con productos que la verdad tenemos representaciones de las empresas europeas más importantes, así que te aseguramos productos de calidad. Por otro lado, www.gernandez.com.ar es mi página personal dedicada básicamente a la consultoría, mucho a municipios, y también vas a poder ver algunas cuestiones vinculadas al sector industrial. Damos inicio a nuestro quinto episodio del podcast Gestión Municipal. El OPDS entonces deja de ser un organismo para empezar a ser el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Se supone que esto es una noticia que todos estábamos esperando, por lo menos todos los que estamos relacionados con los municipios, con el día a día de los municipios y con esto de que OPDS por lo general tenía mucha buena voluntad en algunas cuestiones, tal vez en otras no tanto, pero sí estaba claro que era un organismo que no tenía presupuesto asignado, era un organismo que tenía también bastante poca autonomía, más allá de que se había creado seguramente con ese fin, pero que en algunas cosas podía llegar a funcionar más o menos bien, pero que en general, por lo menos a la cuestión práctica de algunas cosas que vamos a charlar, el organismo, no funcionaba demasiado bien, ¿no? Tenía una burocracia que era bastante compleja, sobre todo cuando hablamos de municipios, la relación de las industrias con los municipios, de las industrias con OPDS, cuestiones de inspecciones que OPDS tenía que apoyar a los municipios, por supuesto, también para hacer, es decir, cuestiones no solo económicas, no solo de financiamiento, sino también cuestiones operativas. Qué bueno que a partir de ahora esperamos que el Ministerio de Ambiente tenga una mirada diferente y, sobre todo, al ser ministerio, que tenga un poco más de estructura, y al tener más estructura pueda tener una relación muchísimo mejor con los municipios en este caso, que es al final de cuentas con quien un Ministerio de Ambiente primero debería tener esa gran relación y ese gran apoyo. Por supuesto que también con el sector privado, pero mucho más me parece a mí con quienes están a cargo del territorio, al final de cuentas, que son los municipios. Entonces lo que vamos a hablar hoy en realidad tiene que ver con esta expectativa hacia el Ministerio de Ambiente, hacia la creación del Ministerio de Ambiente, pero no tiene que ver de manera específica con la provincia de Buenos Aires, sino que también se puede extrapolar a cualquier otra provincia del país, porque en realidad la idea de la charla de hoy tiene que ver con la claridad con la que, en este caso, el Ministerio de Ambiente de cada provincia debería tener, sobre todo en sus prioridades, ¿no? Deberíamos todos saber de manera muy clara cuáles son los objetivos, a dónde va a apuntar, también a dónde no va a apuntar, porque al final de cuentas los municipios deberían también alinear sus políticas municipales en gran medida a lo que es la política provincial, ¿no? La política provincial también debería estar
identificada, si se quiere, o relacionada con la parte ambiental de nación, con la política nacional vinculada al ambiente. Entonces, de esta manera, todos estaríamos trabajando por lo mismo y todos tirando para el mismo lado y haciendo que las cosas importantes y en realidad los objetivos primordiales que la nación tiene, que deberían ser bastante los mismos, estar muy alineados con los que la provincia tiene, también deberían ser los que los municipios tienen. Entonces, como te decía, de esta manera, bueno, todo debería llevar un camino muchísimo mejor. Por supuesto que todo el mundo tiene independencia, no van a ser exactamente los mismos lineamientos, los mismos objetivos a nivel nacional, provincial que municipal, sobre todo porque todas las provincias son diferentes también y porque cada municipio dentro de su provincia también es muy diferente, pero seguramente debería existir algo de esta correlación de objetivos para que todo vaya caminando de buena manera. Pero bueno, más allá de todo esto, mínimamente podemos decir que en este caso, que ambiente deje de ser de un organismo provincial que pase a ser un ministerio, implica, me parece, como primer medida, pasar a tener una prioridad muy importante a nivel provincial. Y esto es porque los que estamos en gestión pública, lo que nos gusta todas estas cuestiones de gestión pública, sabemos que muchas veces depende del rango en el que tiene un tema, es la prioridad que también tiene, ¿no? Por ejemplo, en los municipios, cuando vos ves que la parte ambiental es la Secretaría de Gestión Ambiental y desde la Secretaría de Gestión Ambiental tienen direcciones diferentes, donde incluso muchas veces una de las direcciones puede hasta hacer la recolección de residuos, otra tener asignada la planta de separación y también, bueno, haber direcciones distintas, ¿no? De espacios verdes, por ejemplo, que también se ocupe la parte de gestión ambiental de eso. Tiene muchas direcciones después a cargo. Por supuesto que eso es importante porque a nivel municipal es una de las secretarías. Los municipios, sobre todo más chicos, no suelen tener muchas secretarías. Entonces quiere decir que se le está dando una prioridad al tema muy importante y que por supuesto va a tener presupuesto asignado, que en los municipios eso es muchas veces casi todo para poder hacer que las políticas municipales en este caso se puedan llevar adelante. Cuando una dirección de gestión ambiental, de medio ambiente o como se llame, no tiene presupuesto asignado, es un problemón porque tiene que estar pidiendo permiso absolutamente para todo. No puede planificar en realidad objetivos grandes o de cosas grandes o de grandes cambios porque si no tiene presupuesto para eso, difícilmente pueda ocurrir. Entonces, me parece que esto de que ambiente pase a ser ministerio implica claramente que debería tener otra escala en nivel prioridades de la provincia y eso debería ser una muy buena noticia para todos los municipios que les gustan los temas ambientales, que trabajan en los temas ambientales y que se ocupan de ellos. Y también es una buena noticia, me parece, para todos. Esto nos lleva a pensar en algunas cosas. ¿Viene o no una inyección económica para desarrollar proyectos? Esto es importante porque ¿para qué una provincia convierte a la parte ambiental en ministerio? Si no lo era hasta ese momento y lo es a partir de ahora, bueno, mínimamente debería venir con una inyección económica para que se puedan desarrollar proyectos a escala provincial, donde necesariamente tienen que estar involucrados los municipios, pero también va a haber proyectos que son provinciales, grandes proyectos provinciales, para los cuales se necesita poder tener un cierto manejo económico. Entonces este ministerio debería venir con una inyección económica. Todavía no sabemos, por supuesto, si va a venir con esa inyección o no. Un ministerio sin plata, sería raro, ¿no? Pasarlo de escala a ministerio y que no tenga plata sería difícil de poder sostener. Esperemos que esto no sea así y que, por supuesto que después hay que ver cómo el ministerio decide utilizar ese dinero, ¿no? con el que viene, pero cuando hablamos de un ministerio sin plata o con plata, no estamos hablando de ya la estructura misma que el ministerio va a tener.
porque seguramente este hecho de pasar a ser ministerio además genera una carga de costo solamente por tener mucho más personal, por tener muchas áreas, más direcciones, más gente a cargo. Bueno, esta mayor cantidad de estructura, solo esto ya significa que el ministerio va a tener una inyección económica, si se quiere, pero no estamos hablando de la inyección económica de funcionamiento, sino que estamos hablando de la inyección económica de proyectos. ¿Cómo se van a suceder algunas cuestiones? En general, la Nación era el que tenía plata, el Ministerio de Ambiente de Nación tenía plata, manejaba muchos proyectos, y todavía maneja, por supuesto, muchos proyectos de manera directa con los municipios, ¿no? Que no pasan por la provincia primero. Si bien uno podría decir, la verdad que los proyectos nacionales deberían ser impulsados por las provincias también, con esta bajada que decíamos primero. Entonces la Nación debería impulsar a las provincias y las provincias impulsar a los municipios. Bueno, sabemos que estas cosas no siempre suceden de esa manera, y Nación suele tener los proyectos propios con los que impulsan determinadas cuestiones con los municipios. Habrá que ver si esto va a seguir siendo así, o si realmente el Ministerio de Ambiente de Nación le va a bajar este dinero, digamos, estos aportes económicos, para que la provincia haga lo propio con los municipios. Siempre OPDS, creo que algo bueno que ha tenido es que intentaba estar mucho más cerca de los municipios, ha intentado estar cerca de los municipios. Ha habido algunos programas muy interesantes. Yo me acuerdo en su momento había un programa de separación de residuos, el primer programa de separación en dos bolsas, en la bolsa verde, en la bolsa negra. En ese momento el OPDS estaba bastante encima de los municipios, aportaba lo que tenía. Por supuesto que no tenía grandes aportes económicos para hacer, pero dentro de lo que podía y de lo que tenía, trataba de aportarle bolsas a los municipios, me acuerdo en ese momento. Se incorporó el programa del aceite vegetal usado, también el programa de las pilas. Se había hecho un convenio con los rellenos de seguridad para que ellos reciban las pilas de los municipios. Bueno, creo que el OPDS en un momento tenía un acercamiento tal vez un poco mayor del que tenía en la última etapa, pero esperamos por supuesto que el Ministerio de Ambiente también opte por tener una cercanía hacia los municipios en el día a día, y que ayude para este día a día de los municipios también. Claro que si la provincia trabaja de manera directa con los municipios, que eso es lo que estamos esperando, debería tener una estrategia para eso, y todos deberíamos conocer cuál es la estrategia, cuáles son los temas que se consideran prioritarios, qué se va a hacer de manera muy concreta, cuáles son los programas a los cuales se les va a prestar mayor atención, y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si los municipios no tienen clara cuál es la estrategia provincial, cuáles son los objetivos de la provincia vinculados a la gestión ambiental, difícilmente puedan querer acoplarse a eso, se puedan acoplar a eso y también desarrollar sus políticas públicas de manera así muy coordinada con la provincia. Entonces se necesita que esto suceda. Hay algunas otras cuestiones que hay que ver cómo se va a manejar el Ministerio de Ambiente, y cómo se va a seguir manejando en realidad. Por ejemplo, en el tema de industrias, si va a ser solo un controlador. Lo que sucede en este momento es que solo categoriza, emite los certificados de aptitud ambiental de tercera categoría y se supone que controla esas industrias de tercera categoría. La verdad que todo esto, por lo menos ahora, no se hace de manera muy buena. Con esto no quiero criticar al OPDS, pero creo que tiene que ver con esto de que, como hasta ahora no tenía estructura, bueno, el OPDS hacía lo que podía en un punto, ¿no? Que se puede pretender si no se le da estructura. Yo me acuerdo que en su momento, estando en municipios, trabajando en municipios y demás, la cuestión era que necesitabas inspectores para algunos temas puntuales, para algunas industrias puntuales, y la verdad que no había manera que OPDS te pueda enviar un inspector. Era todo un lío para que eso suceda. El problema tenía que ser muy grande y demás, pero bueno, tenía que ver con esa falta de estructura que el OPDS tenía. Entonces hay que ver ahora, por ejemplo, en el tema industrial, cómo va a ser, si esto va a seguir sucediendo de la misma manera, si
va a haber mayor apoyo para los municipios, incluso en capacitaciones, ¿no? Para los municipios, porque ahora que en la provincia de Buenos Aires los municipios se hacen cargo de las industrias de primera, pero también de las de segunda categoría, bueno, la verdad que la mayoría de los municipios no están preparados para eso. Vamos a ver cuáles son los criterios que va a tener el Ministerio de Ambiente para con este tema puntual. También, por supuesto, se necesita saber si el Ministerio va a poder coordinar créditos verdes para las industrias, algunos programas, por ejemplo, de energías renovables, programas tecnológicos de tecnología limpia y de mejoras ambientales. Bueno, vamos a ver si el Ministerio es capaz de tener programas propios con fondos propios o si va a poder articular también con otros ministerios, con otras áreas del gobierno de la provincia que sí los tenga, porque por el momento esta es una cuestión que hay un debe bastante importante. Otro tema importante que para mí tiene que tener muy clara la provincia y sobre todo hacer esa bajada de línea a los municipios es cuál es la visión que tienen con el tema de residuos y qué se va a hacer en concreto para erradicar los basurales a cielo abierto. A ver, esto quiere decir que hay que cambiar la gestión de la provincia claramente, no solo del SEAMSE, sino en general de los 135 municipios. Hoy en día la mayoría de los municipios del interior tienen basurales a cielo abierto y la verdad que no se ve que exista una política para cambiar eso. De hecho, cuando hablas con gente que está en la provincia y demás, lo que aparentemente empieza a suceder es que se empiezan incluso a habilitar, a permitir las plantas de separación de residuos, las mismas plantas como siempre y demás, pero solo para la fracción reciclable. Esto es para hablar en algún momento, me parece, con bastante más desarrollo, porque el tema de cuál es la política en la gestión de residuos, a mí me parece que es clave porque es el gran problema que todos los municipios de la provincia tienen. Y la verdad que hay que tener clara la visión, pero hay que tener claro de qué manera se va a solucionar, porque hasta ahora lo que vemos es que se hacen campañas para separar residuos, que para mí están muy bien. Hay muchos programas de este estilo, no solo en los municipios, sino muchas veces a nivel provincial, pero de la solución del problema real, que es erradicar los basureros a cielo abierto. Es decir, gestionar tanto el rechazo de la planta como lo que ni siquiera pasa por la planta, gestionarlo de buena manera y dejar de tener basurales a cielo abierto, yo no veo nada nunca. Vos le preguntás a un municipio del interior de qué manera va a erradicar su basural a cielo abierto y no tiene la menor idea. Primero, bueno, vamos a hablar de esto puntualmente, ¿no? Pero más allá de la falta de espacio, que no hay espacio y es cierto, no hay lugares, todo eso es verdad, pero además lo que falta es tecnología y lo que falta es tener muy claro de qué manera se va a solucionar el tema, ¿no? Porque si no tengo un basurero a cielo abierto, ¿qué tengo? Todos los días ingresan los residuos, todos los días se busca separar, se busca tratar lo más que se puede, pero la realidad es que gran parte de los residuos terminan siendo rechazo y ese rechazo termina en los basurales a cielo abierto. La otra cuestión es cuál es el futuro del SEAMSE, ¿no? Otro tema en sí mismo, pero ¿cuál es el futuro del SEAMSE? El SEAMSE está claro que ya no da para más, pero a mí lo que más me preocupa de todo en general es pensar que el SEAMSE es algún tipo de solución real. Para empezar a ocupar espacio, para enterrar residuos, ya empieza a ser bastante de la prehistoria, ¿no? Si esa es tu visión, digamos, si ese es tu último, tu planificación y tu objetivo, que es tener más terreno para enterrar basura, es una locura. Y además de ser una locura que lejos de enterrar vamos 35 metros para arriba. Y parece después que tenemos un polo ambiental, un complejo ambiental. Empecemos a hablar en serio, de una vez por todas con el tema de residuos, porque si no, no vamos a solucionar nada y el tema va a seguir siendo un desastre. Por eso es que a mí puntualmente me interesa saber cuál es la visión que la provincia tiene de acá a 5 años para con el tema de residuos y puntualmente para con el tema de los municipios. La provincia piensa en regionalizar, no piensa en regionalizar, cree que cada municipio se tiene que ocupar de sus residuos, no importa si es grande, si es chico, o por el contrario, como decía, busca regionalizar. ¿Cómo va a ser esa regionalización? ¿Cómo la está pensando? ¿De a cuántos municipios? ¿En un radio de cuántos kilómetros? ¿De qué manera? ¿Para hacer qué? ¿Para tener un relleno sanitario? O sea, ¿vamos a ocupar terreno en un municipio? ¿O empiezan a abrir, en algún momento se empieza a abrir la cabeza para pensar en plantas de valorización energética, de estabilización de materia orgánica y de generación de
de residuos para, por ejemplo, poder utilizar en los hornos cementeros. A ver, ¿hay alguna visión de amplitud para estos temas o seguimos en realidad en la nada? Me parece que esto es un tema para que el municipio les empiece a contar a los municipios de qué manera lo van a manejar. También tenemos un tema con las energías renovables, que siempre, bueno, ha habido alguna especie de estrategia provincial en algunos lugares puntuales, pero la verdad que lo que no vemos, nunca hemos visto que la provincia apoye, y no solo que apoye, sino que impulse demasiado, por ejemplo, dando facilidades para las industrias, programas para los municipios, creo que no existe ninguno. Entonces no se ve una política clara en cuanto a energías renovables desde la provincia. Creo que esto también es uno de los temas que por lo menos hay que ir aclarando, ir viendo, hay que ir pensando y desde los municipios hay que ir sabiendo para ver cómo se acompaña con una política de energías renovables provincial. Bueno, hay un montón de otros temas que después a cada municipio les toca tal vez de una manera más particular, que esto ya no tiene que ver con todos, pero tenemos temas de reservas naturales, por supuesto, el sector costero, interacción con el turismo, que está buenísimo. Bueno, hay montones de temas que, está bien, se entiende que el ministerio recién empieza y que tiene que empezar a darle forma, pero yo también me imagino que cuando se decidió hacer un ministerio, se decidió hacer un ministerio por algo, porque había un proyecto para ese ministerio y porque todos estos temas de los que estamos hablando ahora, en realidad nosotros todavía no lo sabemos, pero la provincia los tiene total y absolutamente claros, porque para eso hizo el ministerio, ¿no? Porque se daba cuenta que necesitaba más estructura para poder tocar de mejor manera todos estos temas. Entonces, bueno, lo que le falta ahora, por supuesto, es empezar a ver de qué manera los empieza a llevar adelante. Bueno, para terminar, creo que no tenemos más que esperar un poco, ¿no? El ministerio recién empieza, va a empezar a marcar sus lineamientos seguramente ya en los primeros días, en los primeros meses, y lo que esperamos todos es que la cuestión de ambiente de un ministerio no sea solo una cuestión del nombre, no lo nombramos Ministerio de Ambiente, sino que tiene que ver con que los temas ambientales sean realmente prioritarios, que haya, por supuesto, mucha cabeza puesto en esto y que empiecen a existir, sobre todo, soluciones a lo que son problemas y mucho fomento a lo que son mejoras. A mí la verdad que en lo personal me pone muy contento el hecho del ministerio, ¿no? Y me genera un montón de expectativas. Creo que ambiente tiene que ser un ministerio, porque estos temas tienen que ser prioritarios. Entonces yo, en principio, no solo que lo apoyo, sino que me genera una gran expectativa y lo que espero realmente es que, bueno, cuando esto empiece a caminar, vayamos viendo que fue una muy buena idea crear el ministerio y que el ministerio se hace cada vez más fuerte a medida que van pasando los años. Así que, bueno, esperemos empezar a tener las novedades y esperemos que todo esto empiece a correr de una muy buena manera para el ambiente en general, para los municipios y sus áreas ambientales, que también sea un antes y un después ante la creación del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Hasta acá el episodio de este podcast, espero que te haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio y no dejes de compartir en tus publicaciones, en tus redes sociales que existimos, que este podcast existe, así cada día tenemos algún oyente nuevo que también nos ayude a aportar y que tenga algo para decirnos en función de mejorar un poquito también la gestión municipal todos los días.